Inicial, también nos acercamos pues a los 30.000 contagiados, diagnosticados, y al mismo tiempo existe toda esta ansiedad y toda esta presión en torno a qué cosa es lo que va a ocurrir con la economía. Informaciones periodísticas calculan, dan cuenta hoy de la posibilidad de que aproximadamente un tercio de peruanos haya perdido su empleo, su trabajo, porque pues ya sabemos que además la informalidad es prácticamente la norma en nuestro país, al menos pues para la mayoría. El bono que se va a comenzar a repartir, el bono universal, da cuenta de ello, en el sentido que se supone que va a beneficiar a 75% de la población, a todas las familias que no tengan al menos a uno de sus miembros en planilla. Esto se entiende pues la situación de vulnerabilidad y cuánto tiempo pues podría soportar la economía en medio de este contexto. Vamos a comunicarnos con María Isabel León, presidenta de la CONFIEP, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? María Isabel, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Un gusto reencontrarnos, así sea a la distancia. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto también estar en contacto. Gracias por la invitación. Bueno, hay, como decía, pues incertidumbre sobre cómo los motores económicos van a comenzar a rugir o por lo menos a acelerarse un poquito o a calentar en esta circunstancia. Se está hablando mucho y lo hemos conversado con distintos miembros del gabinete en los últimos días en este programa sobre pues la necesidad de, más o menos, va a poder chambear el que pueda desarrollar protocolos y los puede hacer cumplir. La CONFIEP, ¿cómo está abordando esta situación? Nosotros estamos preparándonos ya en todos los sectores de la economía que representamos dentro de los gremios de CONFIEP. Recuerda que somos 22 gremios empresariales asociados a este gremio cúpula y estamos trabajando sobre todo con miras al inicio del trabajo de este grupo multisectorial para justamente la reanudación de la actividad económica que se ha establecido el día sábado a través de una resolución ministerial y en la cual vamos a tener a un representante del sector privado que va a llevar, digamos, la voz y los planes que tenemos en cada uno de los sectores para poder comenzar con este recalentamiento o este reinicio de operaciones, esperamos, en muchos sectores de la economía. Si usted nos puede dar, digamos, las ideas principales o los ejes, fuerza de estas propuestas, ¿cómo estarían divididos estos? Claro, en principio, Enrique, déjame decirte que nosotros tenemos la preocupación indudable ante esta pandemia de minimizar la pérdida de vida humana y la salud de nuestros trabajadores y de la población en general, ¿no? De minimizar el impacto económico, evidentemente, y proteger también a los más vulnerables, proteger también a las empresas a través de esos programas económicos de rescate y de salvataje que está estableciendo el gobierno. Desde CONFIEP estamos preparando, de hecho ya hemos trabajado en cada uno de nuestros gremios, protocolos de reinicio de operaciones con miras a cuidar la seguridad y la salud de los trabajadores y de los usuarios que puedan acercarse en el caso de empresas que brinden servicios directamente a los usuarios, ¿no? Estos protocolos los hemos trabajado de manera muy seria, muy rigurosa y en coordinación con los ministerios que corresponden a cada sector. Es decir, nosotros estamos listos, hemos alcanzado ya esta documentación, principalmente a la ministra de la Producción, Rocío Barrios, tengo que destacar, ha tenido un papel muy importante en el enlace de toda esta preparación, digamos, para reiniciar la economía con el sector privado. Así que estamos trabajando de cara a todos los documentos que se van a alcanzar para que puedan ser vistos en esta comisión multisectorial que inicia sus funciones, esperamos, el día jueves o viernes. Desde la perspectiva gremial, a grandes rasgos, ¿cuál sería el orden de los sectores que estarían maduros para poder reiniciar o, como decimos, recalentar motores ya con estos protocolos en mente? Claro, en principio, Enrique, pensamos que hay una serie de actividades que por su naturaleza permiten que los trabajos tengan una especie de cuarentena en el espacio en el que se desarrollan, ¿no? He dicho esto, me refiero, por supuesto, al trabajo del agro, al trabajo de la minería, al trabajo de la pesca. Se pueden considerar también dentro de estas oportunidades, digamos, la construcción, algunos temas comerciales, el desarrollo de alguna industria también, manufactura, que puedan garantizar sobre todo que no haya hacinamiento de empleados, sino que esto se puede hacer, como digo, a través de los protocolos que se han desarrollado, cumpliéndolos estrictamente y guardando la distancia social dentro de los trabajadores que puedan iniciar estas actividades, ¿no?
Con respecto a minería, si bien se sabe pues que la minería moderna maneja protocolos, digamos, bastante estrictos ya desde hace un tiempo, esta noticia sobre el contagio de 210 trabajadores de Antamina, ¿ha informado la empresa en adicional en el contexto de Confiep? Mira, en realidad, Enrique, contagiados van a haber en todos los espacios, no solamente en uno de la economía. Si hacemos una comparación, por ejemplo, de las actividades que han estado permitidas desde el inicio de esta cuarentena en 16 de marzo, vemos, por ejemplo, que en el tema de supermercados, donde trabajan cerca de 40.000 trabajadores, han habido 250 enfermos aproximadamente contagiados positivos. En la Policía Nacional, donde hay 80.000 efectivos distribuidos a nivel nacional, tenemos 1.300 personas que han contraído la enfermedad. Entonces, esto significa claramente que van a haber contagios. Es imposible que las personas estén totalmente aisladas en la relación con sus pares y con su desarrollo social, digamos, ¿no? Pero lo importante es que se puedan llevar adelante los protocolos de identificación y de cuidado y de tratamiento a estas personas que van cayendo, digamos, en la enfermedad. Eso es lo principal y lo más importante, ¿no? Guardar todas las condiciones de salubridad para poder garantizar que la mayor cantidad de personas puedan estar libres de esta pandemia. El programa Reactiva Perú se supone que va a comenzar ya a aterrizar en los próximos días, que digamos implica en buena medida pues créditos para empresas formales garantizados pues por el Banco Central de Reserva. Y de otro lado, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, anunció hoy, digamos, el refuerzo del programa relacionado con las MIPES, ¿no? Para que ellos también puedan acceder pues a líneas crediticias y demás. ¿Cómo observa el gremio, digamos, la batería de medidas que va por el lado de facilitarle a las empresas liquidez en un momento pues en el cual esto va a ser lo fundamental? ¿Hay puntos flacos? ¿Ustedes están en general de acuerdo con lo desarrollado hasta ahora? Mira, yo en realidad tengo que decir que así como ha habido una reacción rápida para poder paliar, digamos, la situación de las personas que sobre todo trabajan en el sector informal, que no han tenido ingresos durante esta cuarentena a través de los bonos que se han ido asignando, también que son bonos no reembolsables, por cierto, tengo que destacar esta inyección de liquidez que dio el Banco Central de Reserva con estos 30.000 millones inicialmente para el programa Reactiva Perú. Lo que sí nos ha preocupado es la demora, ¿no? Entre que se aprobó el decreto en que se anunciaba el programa y estamos casi fin de mes y recién han comenzado las subastas inversas para poder ir asignando esta línea de crédito. El día jueves y viernes pasado se han asignado cerca de si no me equivoco, 7.000 y pico, casi 8.000 millones de soles. Falta que el resto de dinero se pueda adjudicar también y que pueda llegar sobre todo lo más rápido posible a las empresas para que puedan atender sobre todo la caja y el pago de planillas a fin de este mes que está a la vuelta de la esquina. Lo que me preocupa también es que las micro y pequeñas empresas se han sentido de alguna forma excluidas del programa Reactiva Perú por la naturaleza misma del proceso, ¿no? De que los bancos están, digamos, facilitando de repente los fondos a créditos mayores o a empresas que ya tienen algún historial crediticio y no necesariamente sucede esto con las pequeñas empresas. Esta extensión del fondo MIPE de 300 a 800 millones va a servir sin duda. Lo único que esperábamos es que se pueda activar rápidamente para que no haya mucha burocracia en la asignación de estos fondos y las pequeñas empresas puedan recibirlo de inmediato para que puedan tener este rescate de liquidez, sobre todo para el pago de planillas en este fin de mes que está muy, muy cerca. La otra discusión, María Isabel, es el tema tributario. El gobierno ha pedido, o está pidiendo, está solicitando delegaciones adicionales para legislar en materia tributaria y el tema más o menos, si bien se está discutiendo, es lo que sabemos hasta ahora, al menos, se ha abierto en una suerte de dos flancos. Uno es, pues, un impuesto para los que más ganan. Se ha hablado, pues, de 10.000 soles de ingresos, los cuales se aumentaría el impuesto a la renta. Y lo otro es algo que iría pues un poco más a la vena, ¿no? Porque se habla pues del impuesto a la riqueza, se señalaba pues la posibilidad, el presidente no ha cerrado, ¿no? Todavía este menú, por decirlo de algún modo, y se sabe, por ejemplo, que hay 39.000 peruanos con ingresos superiores a $1 millón, que en ese caso este impuesto a la riqueza podría
abordarse. Como digo, no está tomada evidentemente la decisión, está todavía en discusión, pero quería conocer también la posición de CONFIEP al respecto. Claro, mira, Enrique, en general, en los esquemas tributarios, naturalmente, la tasa impositiva mayor se asigna a los que tienen mayores recursos, ¿no? En el caso del impuesto a la renta de personas naturales en nuestro país no es una excepción, la tasa mínima es de 8%, la máxima es de 30%, estamos más o menos dentro del marco de lo que se refleja en América Latina, pero ciertamente lo importante es la oportunidad en la que se hacen los análisis de este tipo de situaciones. Estamos viviendo una crisis sanitaria que nos ha arrastrado a una crisis económica también. Estamos viviendo una situación de recesión que va a ser además un reflejo a nivel mundial y no creo que sea el momento adecuado para estar hablando, y lo han declarado además así muchos economistas, exministros de Economía y personas especializadas en el tema, que no es lo recomendable estar pensando en poner nuevos impuestos en esta situación. Y sobre todo teniendo en cuenta que el país tiene liquidez. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que acabamos de poner bonos por 3.000 millones de dólares a un plazo de corto, hemos debido de repente pensar en un monto mayor a un plazo mayor. El Perú es un país que tiene una deuda pública la más baja probablemente de los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Apenas llegamos al 27% del PBI, Colombia tiene el 48%, México el 46%. Tenemos un riesgo país muy bajo en relación a nuestros pares también de la Alianza del Pacífico y eso nos hace ser, digamos, reconocidos y permitirnos tener un endeudamiento mayor para poder justamente atender situaciones de emergencia como las que estamos viviendo. Por otro lado, en el presupuesto público de este año, en el 2020, que asciende a más de 177.000 millones de soles, tenemos un fondo de reserva de contingencia de 26.250 millones, que equivale casi al 15% de todo el presupuesto. Y si analizamos todos los decretos de urgencia que se han ido expediendo desde el día 15 de marzo, que se inició esta cuarentena, hasta la fecha, se han girado 5.000 millones de soles, es decir, tenemos todavía liquidez como para poder atender las obligaciones que tiene nuestro país sin crear zozobras y sin hacer, sobre todo, anuncios que no están perfectamente claros y delimitados. Lo último que podemos hacer en estas circunstancias de preocupación grandísima de todas las personas por la situación de salubridad y económica es lanzar noticias a medias. Yo creo que lo importante es, cuando se haya tomado una decisión, que haya sido debidamente sopesada, debidamente evaluada, sus pros y sus contras, hacer el anuncio y no hacerlo, digamos, de esta manera en que nos ponen zozobra a todos y que en realidad no podríamos ni opinar porque no sabemos de qué es lo que estamos opinando. Ahora, para ir redondeando, según la encuesta del IEP publicado hoy en La República, el 31% de peruanos se ha quedado sin trabajo en esta coyuntura. Estamos en este desafío doble que es retener todos los empleos que se puedan y al mismo tiempo evitar que las empresas quiebren. El impacto, ¿cómo lo está evaluando CONFIEP en términos de la cantidad de empleos que ya se han perdido? Claro, mira, Enrique, si nos ponemos a pensar la tremenda situación económica en la que se ha visto nuestro país, con la casi paralización de la mayor parte de sectores de la economía, es natural pensar que hay una pérdida de empleo. En el mundo entero ya se está hablando de una pérdida de 190 millones de trabajos en el primer trimestre de este año. En el Perú se estima que debe haber una contracción de un 20% del empleo formal. Ahora, el empleo formal que hay en nuestro país acoge en total a unos 5 millones de peruanos entre el sector público y privado, pero lo que más nos preocupa en CONFIEP son los 12 millones de peruanos que no forman parte de esta foto formal y que son los que tienen que trabajar día a día, estos emprendedores que salen todos los días a trabajar para llevar el pan a sus casas. Esas personas son las que han sido más perjudicadas y las que están, digamos, padeciendo en este momento la pérdida de trabajo. Y es por eso que estamos, digamos, ayudando a todos los sectores para que la economía pueda recomenzar y pueda generar estos puestos de trabajo que los peruanos necesitan en todo el país. Dramático, realmente. Rapidito, por favor, los segundos que nos quedan. No quería dejar de preguntarle sobre la insistencia del Congreso para aprobar la ley de retiro del 25% de AFP. ¿Cuál es su posición al respecto? Claro, mire, Enrique, nosotros ya hemos dicho que es importante siempre mejorar los sistemas que hay en nuestro país, pero no destruirlos. Hay que seguir construyendo las cosas que han funcionado o reparar aquello que pensemos que no ha estado bien. Pero no es bueno destruir los sistemas. Yo creo que ya han habido
de los suficientes sustentos técnicos en el Congreso, del presidente del Banco Central de Reserva, de la SBS, dando los argumentos necesarios para proteger las pensiones de las personas que van a dejar sus fondos en las AFPs. Es un momento duro el que estamos viviendo, pero hay que tomar medidas reflexivas, medidas responsables que nos permitan proteger a todos por igual. Bien, gracias María Isabel León, presidenta de CONFIEP, por este enlace con nosotros esta noche. Encantada, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos con María Jara, presidenta de la ATU. Bueno, no solamente el transporte público se va a tener que reducir dramáticamente su capacidad, sino que una opción muy interesante ahora es pues la masificación de la bicicleta. Volvemos. Hace exactamente 6 minutos, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha publicado 3 tweets frente a la creciente cantidad de información falsa que está circulando en redes sociales. Quiero aclarar. Segundo tweet. 1. No he presentado mi renuncia, sigo trabajando con la misma intensidad como el primer día en que decidí servir al Perú y de forma coordinada con todo el equipo que lidera el presidente Vizcarra y el premier Ceballos. Otro más. 2. Ninguna medida tomada durante mi gestión ha sido o será producto de algún interés personal o familiar. Toda mi información se encuentra en la declaración jurada de intereses, que es pública y verificable. Uno más. Son semanas intensas y duras para todos, pero solo con trabajo constante sacaremos adelante el país. Aún hay muchas cosas por hacer. Enfoquémonos en lo que es importante para las ciudadanas y ciudadanos. Algunos medios virtuales publicaron pues rumores efectivamente de renuncia, ¿no?, en torno pues a la discusión tributaria que acabamos de abordar precisamente con María Isabel León de CONFIEP, pero aquí la ministra aclara que esto no se ha dado y que está trabajando tanto con el presidente como con el premier Vicente Ceballos. Vamos a enlazarnos ahora, como les adelantaba, con la señora María Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU, que entraba pues con todo. ¿Cómo está usted, María? Disculpe el lapsus. ¿Cómo estás, disculpe el lapsus. No hay ningún problema. Buenas noches. Es el día 40 y pico de la cuarentena, es lo que ocurre. Entiendo. Y precisamente en alguna ocasión habíamos conversado sobre la batería de reformas que se presentaba pues para el transporte público, y lamentablemente, como en tantas otras actividades, se ha atravesado, ¿no?, esta pandemia, pero de repente se viene también una oportunidad, María, y usted puede implementar el uso masivo de la bicicleta, por ejemplo. Sería una excelente oportunidad y se está ya lanzando pues iniciativas importantes. Comencemos por el pedal y pasemos luego a los buses y a las combis, si le parece. Sí, perfecto, Enrique. Efectivamente, como lo has planteado, la respuesta de implementar un sistema basado en la micromovilidad, en la bicicleta, es una respuesta de salud pública. El Poder Ejecutivo está adoptando esta estrategia, que es una estrategia que ha sido y es desarrollada en distintos países. Fundamentalmente es generar una alternativa al transporte público, dejar los servicios de transporte público que ahora van a circular en menor cantidad, pero además con una menor ocupación, para pasar a tener carriles segregados, seguros, para el uso de ciclistas, para el uso de personas que puedan ir con su scooter, micromovilidad. Ya nosotros tenemos cifras que dicen que la mayor parte de personas que no utilizan su bicicleta para los viajes cortos, que estamos hablando de un potencial enorme si tenemos en cuenta que se producen más o menos 26 millones de viajes al día, es precisamente que no se sienten seguros en la vía, no se sienten seguros porque no tienen una infraestructura que los resguarde. La estrategia CITIS, que es Sistema de Transporte Individual Sostenible, es precisamente poner infraestructura segura a disposición de los ciclistas. Esta infraestructura se basa sobre la red ya existente, que es más o menos 142 kilómetros. Sin embargo, la mayor parte de esta infraestructura no está en buen estado y no está, sobre todo, interconectada, no está integrada, no está
extendida en el territorio de Lima y de Callao para atender las necesidades de viaje de limeños y de chalacos. Ese es el potencial que tiene esta estrategia. Cuando la conversaba con el ministro Carlos Lozada y le presentaba la estrategia que involucra la planificación desde la ATU para poder, digamos, articular con todos los gobiernos locales de Lima y Callao, con nuestros 2 alcaldes provinciales, pero también con cada alcalde distrital para saber cuáles son sus particularidades, cuáles son sus necesidades y, por último, las inversiones que tienen en el corto plazo. Pero también conversaba con el ministro y veíamos que era importante y necesario poner a disposición de la población de menos recursos una bicicleta popular. Estamos reviviendo de alguna manera las especificaciones técnicas de un proyecto que fue implementado con éxito por el Ministerio de Educación para tener esta bicicleta que se utilizaba en el sector rural, pero esta vez aquí, en el sector urbano, a un precio accesible, que involucre además kits de repuestos, el ensamblaje, los cascos que son esenciales y de seguridad y que deben utilizarse para que tengamos a la mayor cantidad de personas con el ánimo de poderse sumar a esta nueva forma de movilidad. Ahora, esta forma de movilidad que funcionando bien en Lima y Callao se va a replicar a nivel nacional. Usted Entonces, hablaba bien usted que, claro, para los ciclistas en Lima, factores disuasivos, pues, son precisamente el desorden en el tráfico y la falta de infraestructura, evidentemente. Y añade usted el tema de la accesibilidad, ¿no?, al vehículo, que sería efectivamente muy interesante. Pero cuando estamos hablando de estos 140 kilómetros aproximadamente de ciclovías o de ciclovías potenciales, ¿en cuánto tiempo esta infraestructura podría estar lista? Porque yo entiendo que estábamos jugando un calendario que incluso se iba a 5 años o más. ¿Esto podría reducirse de manera importante? Por supuesto que sí, Enrique. En realidad, cuando yo me refería a estos 142 kilómetros, me refería a la red existente. A la red existente que está en gran porcentaje, en 60%, en mal estado, y además que no está integrada. Con una intervención que tiene 3 etapas, vamos a poder conseguir 301 kilómetros de ciclovías en una estrategia que involucra las ciclovías que tenemos en este momento, el mantenimiento de esas ciclovías, generar además ciclovías temporales que nos permitan generar una suerte de par vial. Te explico, no estamos hablando de las ciclovías como las conocemos en el momento de hoy, de 1,5 metros o de menos de 1 metro. Cuando me refería a la estandarización es que tenemos que ir a una ciclovía que sea por lo menos de 3 metros de ancho, es decir, un carril de la vía para la circulación del ciclista, todos en un único sentido, de tal manera que aseguremos el distanciamiento social, ¿sí? Y del otro sentido, también otra ciclovía que vaya hacia el otro lado, de tal manera que podamos tener una alternativa que no sobrecargue a el sistema de buses, que va a operar con un protocolo de distanciamiento, con una menor ocupación de su real o de su normal capacidad, pero lo que necesitamos es que estos vehículos puedan atender los viajes más largos, los viajes que exceden los 7 kilómetros o los 30 minutos, digamos, de desplazamiento. De eso es de lo que se trata, de tener una alternativa al transporte de buses que deje de ser un transporte masivo, sino que sea un transporte que respete el distanciamiento social, que vaya desinfectado, que vaya limpio con sus conductores, también, digamos, con mascarillas, que es la próxima acción que está por concluir la ATU, que es entregar mascarillas y guantes a nuestros conductores de transporte público, pero además
quería comentar que estamos en reuniones bilaterales y algunas grupales con distintos alcaldes distritales, y el día de hoy nos reunimos con el equipo técnico del alcalde del Callao para adelantarle además que la ATU va a entregar material de señalización para las estaciones y para los paraderos, a fin de que lo que teóricamente se conoce como el distanciamiento social esté específicamente puesto sobre la infraestructura. Muy bien. La idea es que la bicicleta en este momento sea accesible para todos, por ser una bicicleta que se pone a disposición de la gente que tiene de pronto menores recursos a través de un bono. Reactivamos la economía porque puede ser ensamblada y puede ser fabricada por nuestros fabricantes locales, y además de que vamos adecuando toda la infraestructura. Por eso es que es muy importante este trabajo con los municipios locales para poder concretar esta etapa de planificación y que con la disponibilidad de recursos se puedan incorporar recursos para que ellos realicen la ejecución bajo el soporte técnico y el apoyo de ATU, que lo que hace, como te explicaba, es extender la red, integrarla y estandarizarla, además de las medidas de la bicicleta. Perfecto, María Jara, muchas gracias por esta buena noticia en medio pues de la situación difícil, desafiante. Es probable que salga algo entonces bueno por el lado de la bicicleta como un complemento pues ideal y necesario para el transporte público en adelante y a nivel nacional. Muy bien, muy bien. Esperamos novedades al respecto. Gracias, María Jara, presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, por acompañarnos. Vamos a regresar pues para hablar, vamos a tener una interesante conversación con Edgar Vázquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo. No se muevan. Lamentablemente pues tenemos 28.000 casos confirmados, ¿no?, de coronavirus en el país y ya suman 782 los fallecidos. Evidentemente hay toda una preocupación sobre los distintos sectores económicos. Se habla pues de la posibilidad de los restaurantes, por lo menos en un porcentaje, ¿no?, los que puedan cumplir con estos protocolos de delivery y eventualmente los de distanciamiento social. Hay todavía pues discusiones diarias como está ocurriendo en todo el mundo, y vamos a darle la bienvenida al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. Ministro, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Enrique, un gusto escucharte y poder conversar esta noche. Recuerdo que la vez pasada que alcanzamos a conversar en nuestros estudios se iniciaba en realidad de alguna manera este problema y había pues ya la preocupación de cómo ir manejando el tema de curvas y demás. Antes de entrar a su sector en sí, yo sé que usted participa pues en todas estas conversaciones y discusiones y debates. Quería conocer su evaluación sobre el estado de la curva en este momento en el Perú. ¿Hay razones para ser optimistas o todavía no hemos entrado pues a una situación que nos pueda, digamos, avisorar una luz al final del túnel? Bueno, tú lo has dicho muy bien. Además del Consejo de Ministros, que es permanente, soy miembro de la Comisión de Emergencia de COVID, en donde también está el ministro de Salud, así que constantemente estamos recibiendo la información y evaluándola. Como tú bien sabes, la información que se maneja hasta hoy es que bueno, se hace necesario estos 15 días que estamos iniciando precisamente el día de hoy. El propio ministro de Salud ha señalado que esta es una semana bastante importante, es una semana crucial en donde podríamos estar viendo los resultados de la implementación de las estrategias de días pasados. Por supuesto, la situación es diversa. Hay algunas regiones en donde existen unos números que todavía nos manifiestan señales que necesitamos intensificar más las actividades de control y de contención. Hay otras regiones que tienen un mejor desempeño
Así que estamos viendo estrategia también focalizada en distintos territorios, siempre liderados por el Ministerio de Salud, que por supuesto es el competente y el que está llevando adelante todo el monitoreo más específico y científico de la pandemia acá en el Perú. ¿Qué tan importante es en este punto el tema del aislamiento social como tal? ¿Se está cumpliendo como se debería? Como usted señala, hay una situación diferenciada, lo conversábamos hace algunos días con el ministro de Salud, pero ¿cuál es la última evaluación con respecto a este cumplimiento? Se lo digo porque además el Colegio Médico pues estaba recomendando 3 días de inamovilidad para lo que queda de la cuarentena y hay incluso pues versiones sobre si sería incluso posible extender aún más la cuarentena. ¿Qué tan importante es el cumplimiento del aislamiento en este punto de la pandemia? Bueno, siendo este el primer día de la nueva extensión, es decir, tenemos por delante 2 semanas, me parece que es prematuro poder anticipar que pueda ser necesario una nueva prolongación o alguna medida adicional. Yo creo además que es importante reconocer el esfuerzo de gran parte de los peruanos en distintas regiones que están cumpliendo de manera responsable, de manera estricta, si bien en algunos casos todavía hay algunas aglomeraciones. Se ha visto, por ejemplo, el gran esfuerzo que están haciendo también los alcaldes municipales por organizar mejor los ingresos a los mercados, la posibilidad del abastecimiento en las calles por parte de la organización de las personas que están proveyendo estos alimentos. Yo creo que sería justo reconocer ello y, por supuesto, hay algunos espacios en donde este nivel de cumplimiento no está siendo el que queremos y hay que siempre, con todas las autoridades y en particular, por supuesto, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas y por la participación activa de las autoridades de todo nivel, gobernadores y alcaldes, seguir empujando a que estas 2 semanas sean de un cumplimiento contundente, que nos permitan finalmente avisorar que la curva está siguiendo en cuanto a lo que nosotros esperamos ya una ralentización y por ende, por supuesto, también continuar nuevamente con la siguiente etapa, que es la que seguro la mayoría de los peruanos queremos empezar, que es la etapa de la recuperación. Ahora, los medios, particularmente Gestión en este caso, recogen que la propuesta de su sector y de Produce considera viable que los restaurantes arranquen operaciones a partir del 4 de mayo. Evidentemente sabemos pues que es en una situación limitada con el tema de repartos y demás, porque claro, son 220.000 creo restaurantes los que hay en el Perú, pero es probablemente pues un porcentaje muy puntual de esta cantidad los que vayan a poder cumplir con estos protocolos, porque de otro lado pues hay una preocupación muy grande sobre el sector. Si todos los sectores en alguna medida o casi todos están siendo castigados, el de los restaurantes particularmente más. Y es, claro, un sector que significa mucho para el país, ¿no? Sí, Enrique, y yo quiero acá, digamos, aclarar que hay un par de condiciones previas como para poder pensar ya con más claridad respecto a una fecha específica para el reinicio de cualquier actividad, incluyendo la de los restaurantes, así sea esta limitada o no lo sea. Y la primera es lo que estábamos hablando hasta ahora. Tenemos que hacer una evaluación de cómo está digamos, evolucionando el control de esta epidemia acá en el Perú. Eso creo que es algo fundamental. Si el Ministerio de Salud y los datos nos indican que hay un escenario en el que es posible el inicio de las actividades, por supuesto que vamos a hacerlo de una manera responsable y con todos los protocolos de bioseguridad que se están trabajando a nivel de todos los sectores, porque en algún momento vamos a tener que retomar. Y no podemos empezar con el trabajo previo, pues cuando tengamos esa claridad, tenemos que empezarlo desde ya, y ese es el trabajo que hemos venido haciendo los sectores. La segunda condición previa es que recuerda que este fin de semana se ha constituido un grupo de trabajo intersectorial precisamente para evaluar el retorno a las actividades económicas. Así que es justo señalar que el Poder Ejecutivo en este momento está elaborando a nivel de gobierno central, los ministerios estamos elaborando una propuesta de estrategia que los representantes de, digamos, que están en este grupo de trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, van a llevar a este grupo de trabajo, van a exponer, van a recibir los comentarios, las observaciones, las propuestas, para finalmente tener un nivel, digamos, amplio de consenso que luego pueda ser finalmente aprobado. Así que creo yo que hay estas 2 condiciones básicas que tienen que ser siempre tomadas en consideración antes de hablar de alguna actividad en específico. Ya en lo que corresponde a nuestro sector, el único que hemos planteado como por el lado del turismo que hemos
planteado como uno que es viable para empezar en las primeras etapas del retorno a las actividades, es el de restaurantes para entrega a domicilio y o recojo en la tienda. Por supuesto, para ello hemos ya elaborado el protocolo de bioseguridad de manera coordinada con el Ministerio de Producción, Senfotur y por supuesto los gremios gastronómicos y asociaciones gastronómicas que han participado. Y este protocolo ha sido enviado al Ministerio de Salud como entidad competente en la materia para poder ser revisado y finalmente tenerlo listo para cuando se pueda iniciar las labores. Aquí lo central va a ser precisamente ese cumplimiento de protocolo, ¿no? Que los usuarios puedan sentirse tranquilos con que la comida que llega a su casa, o como usted señala, que recojan, ¿no?, en el propio local, se elabore pues con todas las condiciones del caso. Tú lo has dicho exactamente. Este protocolo introduce cómo tienen que actuar digamos, los restaurantes y afines en los distintos eslabones de su cadena de trabajo, es decir, desde la adquisición de sus insumos o la recepción de los mismos en sus locales, cómo se van a manejar estos en cuanto a su almacenaje, en cuanto a su conservación, en cuanto a su manipulación, en cuanto a la preparación, cómo se va a tener que comportar el personal que está a cargo de estos alimentos y a su vez también el personal administrativo de los restaurantes, cómo se va a tener que llevar adelante la entrega a domicilio o los protocolos para la atención del público que va a recoger, porque no va a haber atención en los salones, van a poder solamente ir a recoger los pedidos que se han hecho de manera previa y por supuesto también cómo va a actuar el personal que va a hacer la entrega. Pero no queda ahí el protocolo también indica las acciones que debería seguir el cliente en su interacción con la persona que va a llevar los alimentos para garantizar finalmente que toda la cadena pueda mantener la bioseguridad que nos permita tener una confianza en que el alimento va a llegar obviamente sin trasladar ninguna enfermedad. Bien, ministro Edgar Vázquez, le pido por favor que se quede con nosotros, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Estamos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. Yo la última vez le decía, pues medio en broma, aunque haya pocos espacios para hacer bromas en situaciones como esas, que él le había tocado pues sectores realmente rifados, ¿no? Para una situación como esta, que es precisamente comercio exterior y turismo, ministro. Y hoy se sabe, según los estimados de COMEX, que las exportaciones habrían caído 46% en marzo. No sé si ese es el número que más o menos se puede pues esperar. Y allí sí hay un tema que va más allá del asunto turístico y de viajes, que como comentábamos fuera de cámaras, pues tendrá una lenta recuperación. Pero ¿cómo hacer para que de todas maneras el tema exportador recupere su dinamismo? ¿Por dónde usted avisora ese panorama para los próximos meses? Porque es evidentemente otro motor de la economía sumamente importante, ¿no? Bueno, sí, es cierto, la cifra que mencionas es un estimado que nosotros tenemos bastante similar, es una cifra cercana a ese 46% del que se ha materializado la caída de marzo, con lo cual acumulamos un retroceso de 20% en el primer trimestre que tenemos estadísticas de exportaciones. Es evidente que aquí ha pesado mucho lo que ha ocurrido con la cotización de los metales, que era lo que conversábamos también en la anterior oportunidad, ¿no? El cobre, el oro, digamos, han tenido unos comportamientos que han generado, digamos, que el valor total de la exportación de estos minerales haya caído de manera dramática y, por supuesto, esto ha generado una caída importante del mes de marzo de las exportaciones. En cuanto a la situación de la agroindustria, que venía siendo el motor, en el mes de marzo también ha tenido una leve caída. Es evidente que han habido complicaciones en la parte logística y en general una reducción de la demanda mundial que obviamente afecta los distintos mercados. Nosotros lo que estamos es buscando que solucionar en este periodo de cuarentena que ha generado algunas complicaciones en la logística interna, algunos de esos inconvenientes que nos permitan estar bien preparados para cuando la dinámica de los mercados
empiece nuevamente a recuperar, que va a ser todavía en algunos meses más. La mayoría de las regiones de nuestros principales compradores están todavía pasando por un proceso complejo con la enfermedad. Estoy hablando de Norteamérica, de Europa principalmente, ¿no? Que son sobre todo nuestros principales compradores de valor agregado. Pero estamos junto con ProPerú desarrollando todo lo que va a ser la estrategia de recuperación en cuanto a la promoción, y por supuesto tenemos que ver el retorno también de algunas actividades productivas que son exportadoras. Desde la perspectiva del sector comercio exterior y turismo, por ejemplo, nosotros creemos que es viable también desde la parte de comercio que podamos iniciar las actividades en aquellas industrias que, por ejemplo, quedaron con pedidos de exportación pendientes. La cuarentena agarró a todos en un momento, por supuesto, digamos, inesperado, y hay alguna serie de empresas exportadoras que estaban en plena elaboración de sus pedidos de exportación, las cuales en algunos casos no pudieron completarlos porque las actividades productivas hasta ahora están paralizadas en muchas de estas industrias. Así que una salida puede ser permitirles completar estos pedidos para que puedan evitar la pérdida de los contratos y afectar obviamente sus flujos de exportación y la pérdida de los clientes, que finalmente son tan complejos y difíciles de lograr en un mercado tan agresivo. Ahora, evidentemente, la demanda de alguna manera se va a tener que ir estabilizando también en todo el mundo. Es cierto, conforme los países van a ir pasando cada uno de ellos en los debidos tiempos sus curvas, que ahora estamos tan de moda hablar de estas curvas, de los picos del contagio, obviamente van a empezar a recuperar nuevamente sus actividades económicas y eso va a empezar a dinamizar nuevamente sus demandas y obviamente va a haber un escenario en el que se van a abrir nuevamente los mercados y para ese momento el Perú tiene que estar bastante bien preparados. Siempre los productos de primera necesidad son los que resultan menos afectados. En este caso los alimentos van a ser seguramente, van a mantener un ritmo importante, interesante a lo largo del año. Obviamente países que son abastecedores de los productos que se han generado con alta demanda en esta pandemia, que son farmacéuticos, dispositivos médicos, lo que son implementos de protección para el personal de salud, entre otros, también van a tener, y como ya lo tienen y van a continuar teniéndolo a lo largo del año, y el resto de las industrias van a ir dinamizándose paulatinamente conforme los mercados se van abriendo. Leía que Malasia es el principal productor de estos guantes en el mundo, así que hay ciertos booms también, como usted señala, pues en una situación como esta. Turismo, ministro, sí. Turismo, 70% de turismo receptivo en caída, 70% menos en marzo. Evidentemente, pues se espera que en abril ya no hay este turismo. Es otra industria que se va a ver tremendamente afectada, pero también la vez pasada ya adelantábamos pues que esto va a tener que arrancar de alguna manera o volver a arrancar por el lado del turismo interno. Vamos a seguir con fronteras cerradas, no se sabe por cuánto tiempo, y en algún momento podremos ir metiendo, digamos, como se dice, los pies en el agua para de alguna manera también tratar de reactivar a este sector. ¿Qué nos puede decir, aunque todavía es muy temprano? Es cierto que en estos momentos todavía estamos concentrados en cuanto al control de la epidemia en el Perú, pero eso no indica que no estemos ya preparándonos para el momento en que esto pase, porque va a pasar. Esto va a pasar, pero y no podemos esperar a que pase para estar preparados. Cuando esto se dé y las actividades y los movimientos, tanto intrarregionales en el Perú y paulatinamente los internacionales se vayan abriendo, nosotros tenemos que tener ya todo preparado para iniciar un proceso de recuperación de las diversas actividades económicas relacionadas al turismo. En un primer momento es evidente que lo primero que vamos a poder empezar a movilizar es el mercado interno. Esto hay que ser bastante transparentes para no generar falsas expectativas. Es el mercado interno el primero el que vamos a atender y en el que vamos a trasladar la mayor cantidad de los recursos del sector para la promoción, para el incentivo, para la recuperación de los agentes económicos. Paulatinamente, una vez que veamos también los niveles de avance de la epidemia a nivel internacional en los otros países y viendo cómo vamos generando este nivel de confianza como para reabrir también
Las rutas internacionales se irán dando seguramente para posibilitar ya un retorno final de los distintos ciudadanos del mundo que están fuera de sus países, que van a tener que movilizarse seguro y además va a empezar este flujo de comercio que también involucra a movimientos de personas y al final va también vamos a buscar que con campañas tácticas mantener la recordación del Perú en nuestros principales mercados emisores para que cuando las personas empiecen a pensar nuevamente en retornar al turismo internacional, tengan al Perú entre las primeras alternativas que elijan, ¿no? Ahora, usted acaba de señalar, para ir redondeando, acaba de señalar precisamente la situación pues de quienes todavía se encontraban fuera de su país acá en el Perú. El aparato hotelero de alguna manera pues ha servido para, de un lado, tener a estos turistas, ¿no?, europeos o de otras partes del mundo que se quedaron varados de alguna manera, y también ha servido en algunos momentos para alojar a los peruanos que llegaron de fuera para la cuarentena correspondiente y para pues estos caminantes o estos migrantes que se están moviendo ahora mismo dentro del Perú pues con la preocupación del caso. La pregunta es, ¿ya los turistas extranjeros que estaban en el Perú han retornado todos a sus países de origen o la gran mayoría? Bueno, un gran número, cerca de 20.000 extranjeros han retornado a sus países. Hay todavía algunos extranjeros que están en algunas regiones y que están siendo atendidos por sus consulados, sus embajadas, y que junto a los ministerios de Relaciones Exteriores de los diversos países con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú siguen coordinando la posibilidad de autorizar estos vuelos que traigan peruanos y que por supuesto lleven a los connacionales de nuestras contrapartes en un proceso humanitario que sigue siendo constante. Por el lado de los peruanos que han retornado, ya son más de 12.000 peruanos que han retornado. Cerca de 10.000 de ellos han sido alojados para pasar cuarentena en los hoteles. Esto ha venido avanzando, ya tenemos más de 7.000 de estos peruanos que retornaron al país, que ya pasaron su cuarentena y que ahora ya están en sus hogares o están siendo atendidos en los establecimientos de salud o la vía panamericana en aquellos casos que han resultado positivos. Y más bien ahora la oferta hotelera la estamos empezando a utilizar para los peruanos que están retornando de las regiones. Ya tenemos al día de hoy cerca de 1.600 peruanos que han retornado de diversas regiones de San Martín, de Piura, de La Libertad, de Cusco, de varias regiones que están retornando hacia Lima y que ahora estamos obviamente haciendo que pasen su cuarentena de salud en los establecimientos hoteleros. Igualmente ya se ha habilitado una partida para que el Ministerio del Ambiente pueda darle las condiciones apropiadas a estos peruanos que han estado buscando que retornar a sus regiones y que han quedado pues en medio de la carretera, que han sido alojados en algunos establecimientos de esparcimiento a lo largo de la carretera central. Se les ha entregado ya los recursos al Ministerio del Ambiente para que puedan atenderlos apropiadamente, y se ha diseñado todo un sistema también para que los gobernadores regionales cuenten con los recursos para alojar a sus paisanos, a los peruanos que retornen a sus regiones, de tal manera que podamos ir atendiendo de una manera muy ordenada y de una manera muy focalizada en aquellas poblaciones que realmente están en una condición de vulnerabilidad. El presidente de la República además ha dicho muy claramente que ahora vamos a sacar un bono universal y esto también tiene que ayudar a que las personas que están fuera de sus regiones tengan tranquilidad, porque en esas regiones que son sus domicilios habituales van a recibir su bono y para poder también salir al frente y generar oportunidades para evitar estos traslados, digamos, tan complejos, ¿no? Edgar Vázquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches y buenas noches a ustedes. Sigan con Reportaje al Perú, que tengan un excelente inicio de semana en casa y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.